Hola, bienvenido a Paranormalmente. Hoy escucharás una historia que quizás debió permanecer enterrada en el pasado. Una historia sobre una joven llamada Clara, que un día recibió una herencia que jamás pidió. Un regalo aparentemente inofensivo. Un espejo antiguo, de marco tallado y cristal impecable, que escondía un secreto tan oscuro, que nunca debió ser revelado. Clara no lo sabía, pero al aceptar ese objeto, no solo abría la puerta de su nuevo hogar. Estaba abriendo un umbral hacia algo mucho más profundo. Algo que habitaba en el reflejo. Algo que la había estado esperando desde antes de que naciera. Apaga las luces, ajusta el volumen. Porque lo que estás a punto de escuchar no podrás olvidarlo fácilmente. Clara no era cercana a su familia. Tras la muerte de su madre cuando apenas tenía 8 años, fue criada por su abuela materna en una vieja casa de estilo victoriano, al borde del pueblo. Aquella casa siempre la había inquietado. Los pasillos eran demasiado largos, las puertas crujían aunque no hubiera viento, y las ventanas parecían estar siempre empañadas, incluso en días soleados. Pero había algo en particular que le causaba un miedo irracional, un enorme espejo con marco de madera negra que colgaba en el pasillo del segundo piso, justo frente a su habitación. Durante su infancia, Clara evitaba mirarse en él. No por timidez, sino por instinto. A veces creía ver cosas que no estaban ahí, sombras que se deslizaban por el fondo, reflejos que se movían cuando ella estaba quieta, o una segunda silueta parada detrás de la suya, aunque al voltear no había nadie. Su abuela le prohibía acercarse al espejo. No lo toques nunca, le decía con una voz tan firme que no admitía preguntas. Y Clara, siendo una niña asustada, obedecía. Con el paso de los años, la relación con su abuela se volvió distante. Al cumplir 18, Clara se mudó a la ciudad, cortando casi todo contacto con su pasado. Pero el pasado no se corta tan fácil. 10 años después, recibió una llamada inesperada. Su abuela había fallecido. No había dejado testamento, pero según el abogado de la familia, Clara era la única heredera. Lo más extraño era que entre todos los bienes, la casa no estaba incluida. Solo un objeto le sería entregado, el espejo. ¿Solo eso?, preguntó Clara, confundida. Eso y una carta, respondió el abogado. Dijo expresamente que debía dársele a usted. Y que debía colocarlo en su dormitorio. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Colocarlo en su dormitorio? ¿Quién querría tener ese objeto maldito donde duerme? La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa, firmada por su abuela. Decía cosas extrañas. Advertencias vagas sobre mantener el espejo cubierto, nunca hablarle al reflejo y, sobre todo, jamás romperlo. No se trata de lo que ves, decía la última línea, sino de quién te ve desde el otro lado. A pesar de sus instintos, Clara no tenía muchas opciones. Vivía en un pequeño departamento de alquiler y no tenía donde guardar una pieza tan grande. El espejo fue entregado una tarde lluviosa, envuelto en una tela de terciopelo rojo que parecía tan antigua como el objeto mismo. Lo colocó en una esquina del dormitorio, de espaldas a la pared. No quería verlo, ni mucho menos tenerlo a la vista. Esa noche no durmió bien. Tuvo sueños extraños. Una figura vestida de negro la observaba desde el pasillo de su antigua casa. No hablaba, no se movía, solo estaba allí, de pie, con los ojos fijos en ella. Cuando despertó, la sábana estaba en el suelo, la ventana abierta, y el espejo no estaba como lo había dejado. En algún momento, sin que ella lo notara, el espejo había sido girado. Ahora apuntaba directamente hacia su cama. Clara se levantó de un salto, cerró la ventana y volvió a cubrir el espejo con la tela. Intentó convencerse de que lo había movido sin darse cuenta, pero su ansiedad crecía. Empezó a investigar. Buscó por internet el nombre del supuesto fabricante tallado en la madera del marco, Arcanum Speculum, 1889. No encontró nada útil. Solo referencias vagas a una familia rumana relacionada con prácticas ocultistas a finales del siglo XIX. Los días pasaron. Y el espejo comenzó a hacerse presente. Primero fueron ruidos. Un leve susurro cuando apagaba las luces. Luego pasos, suaves, lentos, en el pasillo. El reflejo del espejo, incluso cubierto, parecía absorber más oscuridad de la que lo rodeaba. Una noche, mientras Clara se preparaba para dormir, creyó escuchar su nombre. Su voz. Desde dentro del espejo. Clara. No era un susurro común. Era su propia voz, pero deformada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Se paralizó. No se atrevió a mirar. No esa noche. Al día siguiente, decidió llevarlo al sótano del edificio, pero cuando intentó moverlo, descubrió que no podía. El espejo pesaba como si estuviera anclado al suelo. Llamó a un amigo para ayudarla, pero cuando él llegó,
el espejo no estaba. Desapareció por completo. Lo buscaron por todo el departamento, incluso pensaron que se lo habían robado, hasta que horas más tarde, al caer la noche, reapareció en su habitación, en el mismo lugar, perfectamente erguido, y sin la tela que lo cubría. El marco parecía aún más oscuro que antes, como si hubiese sido quemado. Y el cristal reflejaba su habitación de forma exacta, pero con un leve retardo. Como si lo que mostrara no fuera el presente, sino unos segundos en el pasado. Clara se acercó lentamente. Observó su reflejo, buscando fallas. Y entonces, lo notó. En su reflejo, había algo detrás de ella. Una figura negra, borrosa, parada justo fuera del marco, a su espalda. Clara se giró de golpe. Nada. Volvió la vista al espejo. El reflejo sonreía. Pero ella no. Ese fue el momento en que Clara entendió que el espejo no era solo un objeto. Era una puerta. Una ventana. O peor aún, un ojo que lleva demasiado tiempo mirando. Y ahora, había visto algo en ella que le interesaba. El espejo se quedó ahí. Erguido. Imponente. Mirando. Clara evitó la habitación por el resto de la noche. Durmió en el sofá, con la televisión encendida y una manta cubriéndole hasta la cabeza, como si eso pudiera protegerla de algo que claramente ya estaba dentro de su casa. No logró dormir más de una hora seguida. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con su reflejo, sonriéndole con una mueca extraña, antinatural, como si los músculos de la cara no supieran cómo imitar una expresión humana. A la mañana siguiente, no se atrevió a entrar a su cuarto. Solo empujó la puerta con el pie, desde el marco, como si esperara ver algo horrible al otro lado. Pero la habitación estaba intacta. El espejo seguía allí, en su lugar, como si nada hubiese pasado. Esa frialdad la alteraba más que cualquier cosa. ¿Cómo podía un objeto tan inerte tener tanta presencia? Sentía que la estaba desafiando, como si le dijera, ven, mírame otra vez. Decidió cubrirlo de nuevo, esta vez con una sábana gruesa que sujetó con cinta adhesiva por la parte trasera. No era la tela roja original, pero al menos no tendría que verlo. Sin embargo, lo que vino después fue aún peor. Las luces empezaron a parpadear por las noches. Pequeños apagones que solo duraban segundos, pero que coincidían siempre con la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Exactamente. Como si el tiempo mismo obedeciera a una fuerza que se burlaba de su lógica. Clara comenzó a anotar cada evento en una libreta. Día tras día. Apuntaba los ruidos, los cambios de temperatura, los sueños. Todo parecía girar en torno al espejo. Hasta sus plantas empezaron a morir, pero solo las que estaban en la misma habitación. Una madrugada, un ruido la despertó de golpe. Era como un golpe sordo. Le tomó unos segundos reconocerlo. Venía del dormitorio. Al llegar, se encontró la sábana en el suelo. El espejo descubierto. Pero eso no fue lo que la paralizó. Fue su reflejo. No la estaba imitando. No hacía lo mismo que ella. En lugar de entrar a la habitación con cautela, el reflejo ya estaba dentro, de pie frente al cristal, viéndola fijamente. Clara levantó la mano con lentitud, temblando. Su reflejo no la siguió. Solo sonrió. Una sonrisa amplia, torcida, casi burlona. Luego, el reflejo giró su cabeza hacia la izquierda. Clara, aterrada, volvió la vista hacia el mismo lado, dentro de su habitación, y no vio nada. Pero en el espejo, su reflejo señalaba hacia el rincón más oscuro. Y ahí, en el reflejo, apareció algo más. Una sombra. Alguien, o algo, estaba de pie en su cuarto, pero solo era visible desde el otro lado del cristal. Clara retrocedió. Tropezó con una silla y cayó sentada al suelo. Cerró los ojos. Contó hasta 10. Abrió los párpados esperando que todo fuera una alucinación. Pero el espejo seguía allí, mostrándole un mundo paralelo que se burlaba de las reglas del suyo. Durante los días siguientes, Clara dejó de dormir. Cada ruido la hacía girar bruscamente. Su reflejo se comportaba de forma errática. A veces la seguía normalmente, como debía ser, y otras veces parecía hacer lo que quería. Una noche incluso lo vio quedarse quieto mientras ella caminaba por la habitación. Otra noche, la reflejada se tapó los oídos mientras Clara no hacía nada. Como si escuchara algo, algo que solo existía del otro lado. Ya no podía ignorarlo. El espejo tenía voluntad. Buscó ayuda. Llamó a una medium local, una mujer que trabajaba con limpiezas espirituales y que, según los foros, tenía reputación de ver cosas que otros no ven. Cuando llegó al departamento, la medium ni siquiera tocó la puerta del dormitorio. Se quedó en el pasillo, temblando. ¿Dónde está?, preguntó con un hilo de voz.
En esa habitación, es un espejo, respondió Clara. La mujer negó lentamente, como si ya supiera más de lo que quería admitir. Eso no es un espejo, dijo finalmente. Es una superficie activa. Está abierta. No debería estar en este mundo. Clara la llevó adentro. La medium no quiso acercarse mucho, pero murmuró algunas palabras en un idioma que Clara no comprendía. Luego sacó una bolsa de sal, la roció alrededor del marco y colocó unas velas que prendió con manos temblorosas. El humo que salía de las llamas era espeso, gris oscuro, anormal. ¿Puedes cerrarlo?, preguntó Clara, casi rogando. No sin saber que lo activó, o que está del otro lado. ¿Qué significa eso? La medium se volvió hacia ella, seria. El espejo está imitando tu alma. Pero hay un error. Está copiando mal. Hay una distorsión en ti, o en él. Si sigue así, el reflejo terminará por reemplazarte. Clara sintió un frío helado en el estómago. ¿Reemplazarla? ¿Cómo? La medium empacó sus cosas y se fue sin cobrar. Solo le dejó una advertencia. No lo mires más. No lo enfrentes. Si responde, ya es demasiado tarde. Pero para Clara ya era tarde. Esa misma noche, el reflejo volvió a sonreír. Esta vez, con los labios manchados de sangre. Clara corrió al baño. Quería alejarse, pensar. Se lavó la cara, se miró al espejo sobre el lavamanos. Pero algo la detuvo. En ese espejo, el del baño, su reflejo no era el suyo. Tenía una pequeña cicatriz bajo el ojo que Clara no recordaba tener. Y cuando se tocó la cara para comprobarlo, su reflejo no la siguió. Era otro rostro que se parecía al suyo, pero no era ella. Algo dentro del vidrio se burlaba. Le mostraba una versión que no conocía. Un error en la matriz. Volvió corriendo a la habitación. El espejo maldito la esperaba. Y en él, su reflejo la estaba mirando, desde el otro lado del cristal. Y le susurró. Esta vez, lo oyó con claridad. Solo uno puede quedarse. Desde entonces, Clara evitó los espejos. Cualquier superficie reflectante. Apagó el televisor. Cubrió las ventanas. Hasta el agua clara le daba miedo. Pero ya era inútil. El reflejo seguía allí, esperando, preparándose para cruzar. Clara dejó de salir de casa. Cada día se sentía más aislada, más confundida, más débil. No sabía si lo que estaba viviendo era real o el producto de una mente agotada, quebrándose lentamente bajo el peso de un miedo que no podía explicar con lógica. Pero había algo que sí sabía con certeza. El espejo no era un simple objeto antiguo. Era algo mucho más oscuro. Y su abuela lo sabía. Recordó entonces que, en su niñez, escuchó por accidente una conversación entre su madre y la abuela. No recordaba todo, solo fragmentos sueltos, algo sobre un juramento, sobre mantenerlo contenido y sobre no repetir lo del abuelo. Hasta ese momento, nunca había pensado en su abuelo. Nunca lo conoció. Su madre nunca hablaba de él. Ni una foto, ni una mención. Como si no hubiera existido. Como si alguien hubiera borrado deliberadamente todo rastro suyo. Y ahora, después de todo lo que había ocurrido con el espejo, Clara estaba segura de que ese silencio escondía algo grave. Buscó entre las pocas cosas que había heredado, y encontró una vieja caja de madera con cerradura oxidada. No tenía llave, pero logró abrirla con una pinza. Dentro había un puñado de cartas amarillentas, un rosario de plata ennegrecida, y un cuaderno de tapas duras, envuelto en un trapo viejo. El nombre en la primera página estaba escrito con tinta corrida. Diario de AM, 1963. Abrió el diario con manos temblorosas. Lo que encontró dentro era un descenso directo a una historia familiar que no conocía, pero que parecía haber marcado generaciones. Su abuelo, Arturo Moncada, había sido antropólogo. Durante los años 50 viajó por Europa del Este, estudiando rituales funerarios y supersticiones rurales en pueblos aislados de Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Según las entradas del diario, Arturo encontró un pueblo donde la gente no tenía espejos. Ninguno. Ni en casas, ni en tiendas. Cuando les preguntaba por qué, todos respondían con evasivas, miedo, o simplemente cerraban la puerta en su cara. Hasta que un anciano le habló de el espejo que camina solo. Contaba que, décadas atrás, había existido un objeto tallado por manos que no eran humanas. Un espejo que podía reflejar cosas que aún no habían sucedido. O que nunca debían suceder. Un espejo que, si se usaba con ciertos rituales, podía mostrar el alma. Pero que, con el tiempo, empezaba a deformarla, hasta crear una copia. Una copia perfecta, pero vacía. Clara leía sin pestañear.
El diario detallaba que Arturo no solo encontró ese espejo, lo compró. El anciano le rogó que no lo hiciera. Le dijo que estaba maldito. Pero Arturo, fascinado por lo oculto, no hizo caso. Lo llevó consigo de regreso al país, y al poco tiempo, según el diario, empezó a tener sueños extraños, delirios. Decía ver a su propio doble en los reflejos. Aseguraba que lo imitaba cada vez con más precisión, y que le hablaba. «Hay otro yo que quiere tomar mi lugar», escribió. «Se mueve cuando yo no. Sonríe cuando lloro. Él quiere vivir, y no le importa si yo tengo que morir para que eso ocurra». El diario terminaba abruptamente con una última frase, escrita con tinta negra y letras torcidas. «Si estás leyendo esto, no te mires. No te acerques. Ya me está copiando desde dentro». Clara se quedó en silencio. Sentía que el aire en su departamento era más denso. Como si el espejo, ahí, en su cuarto, supiera que lo habían delatado. Como si respirara. Volvió a la caja, buscando más respuestas. Encontró una hoja suelta, más reciente. Era de su abuela. Un mensaje, escrito con letra temblorosa. «Yo no pude destruirlo. Si lo haces, que sea con fuego, pero solo cuando esté dormido. No durante la noche. Nunca durante la noche». ¿Dormido? ¿Qué significaba eso? ¿El espejo tenía ciclos? ¿Dormía, como si fuera un ser vivo? Clara se armó de valor. Entró a su habitación, dispuesta a enfrentarlo. Pero el espejo ya no estaba en su sitio. Estaba apoyado contra la pared opuesta. La sábana que lo cubría estaba en el suelo. Y el marco de madera tenía nuevas grietas, como si hubiera estado temblando. El reflejo, una vez más, no la imitaba. Esta vez, su doble tenía algo en la mano, el diario de Arturo. Clara miró el suyo. Lo tenía bien agarrado. Pero el reflejo también lo sostenía, aunque no lo ojeaba. Lo estaba apretando, con fuerza, como si quisiera romperlo. Y en su rostro, la misma sonrisa torcida. No era una copia cualquiera. No era solo una distorsión. Era un enemigo. Esa noche, Clara decidió que no podía seguir sola. Escaneó todas las páginas del diario, las mandó por correo a un viejo profesor universitario que daba clases de antropología y culturas ocultas. Le contó solo lo básico. El profesor respondió con una sola frase. «No lo mires más. Si ya responde, entonces ya existe». Las palabras retumbaban en su cabeza. «Entonces ya existe». Eso significaba que la copia había tomado forma. Que ya no era solo un reflejo. Era algo tangible, con pensamiento propio. Algo que podía moverse, planear y actuar. La pregunta era, ¿cuánto faltaba para que saliera del otro lado? En los días siguientes, el espejo comenzó a cambiar. A veces mostraba escenas que no eran reales. O que aún no habían pasado. Clara se veía a sí misma caminando por la calle, hablando con alguien que no conocía. Luego, la veía discutiendo sola, encerrada en su cuarto. En otra escena, se veía durmiendo, y su doble, de pie a su lado, observándola en silencio. Y a veces, solo por un instante, el reflejo se giraba y miraba directo a ella. No a su copia. A ella. Fue en una de esas noches en las que Clara escuchó un golpe sordo. Provenía del espejo. Pero no era un sonido cualquiera. Era un toque desde adentro. Como si alguien hubiese golpeado el vidrio, pidiendo salir. Ahora Clara sabía la verdad. Su familia había guardado ese secreto durante generaciones. Su abuela lo mantuvo contenido, lo vigiló, y probablemente murió temiendo que escapara. Y ahora, el espejo quería a alguien nuevo. Clara dejó de ser ella misma. O eso pensaba. No sabía en qué momento exacto había cruzado la línea entre la realidad y el reflejo, pero desde que leyó el diario de su abuelo, algo cambió. El mundo a su alrededor se sentía desalineado. Los sonidos no llegaban con la misma claridad. La luz parecía más pálida. Y lo peor de todo era que el reflejo en el espejo comenzaba a actuar como si fuera la verdadera Clara. Y ella, en cambio, era la copia. Durante días, no durmió. Apenas comía. El miedo era una constante, un zumbido que no desaparecía ni siquiera con el sol. Porque ahora, incluso a plena luz del día, el espejo respondía. Se comunicaba. Uno de los primeros indicios fue un mensaje escrito con letras temblorosas, que apareció al amanecer sobre el cristal empañado. Clara había dejado la ventana cerrada. No había vapor. Pero ahí estaba. «Venís o yo voy». Así, sin más. Las letras desaparecieron en cuanto parpadeó. Pero el eco de la amenaza quedó flotando en su mente como un anzuelo que tiraba de su cordura. Clara comenzó a grabarse mientras dormía.
Instaló una cámara frente al espejo. El primer día no ocurrió nada. El segundo, tampoco. Pero la tercera noche, justo a las 3:33 de la madrugada, el archivo mostró algo imposible. Clara seguía durmiendo, pero en el reflejo, su doble se levantaba de la cama. Se levantaba, caminaba hasta el espejo, se colocaba frente al cristal y saludaba con la mano a la cámara. Una sonrisa, un gesto de superioridad. Y luego, simplemente desaparecía de la imagen. Al revisar el resto del vídeo, notó que su reflejo ya no regresó al lecho. Estuvo ausente durante 47 minutos, mientras ella dormía profundamente. Al final, volvió a aparecer, pero desde fuera del espejo. Desde el lado en el que Clara estaba dormida. Pero cuando miró su cama real, su cuerpo estaba ahí. Todo estaba normal. El vídeo no tenía sentido. No podía ser real. ¿O sí? Ese día decidió enfrentarlo. No más huir, no más evadir. Se preparó como si fuera a entrar a otro mundo. Cubrió su habitación con espejos pequeños, colocándolos en cada esquina. Quería observar todos los ángulos, detectar cualquier distorsión. Y entonces, se paró frente al espejo maldito. Nada se movía. El reflejo la imitaba, hasta que no lo hizo. Clara respiró hondo. Se acercó. Colocó la palma de su mano sobre el cristal. El frío atravesó su piel. Y del otro lado, el reflejo también colocó su mano. Pero no era al mismo ritmo. No al mismo tiempo. Era como si la estuviera tocando desde dentro. Y entonces, el vidrio se volvió líquido. No de forma violenta. No con estallido ni sonido. Simplemente cedió. Como si su mano estuviera entrando en agua densa, negra, espesa. Clara intentó retirar la mano, pero ya era tarde. Una fuerza invisible tiró de ella. Su brazo entero fue absorbido, luego el hombro, el torso, el cuello, y finalmente, todo su cuerpo desapareció dentro del espejo. El mundo se quebró. Despertó en silencio. Estaba de pie en un lugar que parecía su habitación, pero no lo era. Todo estaba invertido, como un reflejo mal calibrado. Las cosas estaban torcidas. Las sombras eran más largas. Las paredes no tenían fin. Y en el aire flotaba un olor húmedo, como de tierra mojada y metal oxidado. No había sonido. No había tiempo. Estaba dentro del espejo. Se tocó la cara. Era ella. Todo en su cuerpo parecía normal, salvo por sus ojos. Se reflejaban en las superficies oscuras con un leve tinte grisáceo, como si algo dentro de ella estuviera apagándose. El lugar estaba lleno de puertas, todas cerradas. Algunas vibraban, como si algo golpeara desde el otro lado. Caminó sin rumbo. En cada rincón, sentía que alguien, o algo, la observaba. Y entonces lo vio. A su doble. Estaba de pie frente a ella. Misma cara. Mismo cuerpo. Pero con una presencia completamente distinta. Su ropa era la misma, pero más limpia. Más real. Más sólida. La Clara reflejada sonreía, con una paz inquietante. ¿Qué eres?, preguntó Clara. Soy lo que tú negaste. Lo que tu familia encerró. Lo que tu sangre me prometió. Clara retrocedió. Tú no eres yo. Claro que no, respondió el reflejo. Yo soy mejor. Y en ese instante, todo el lugar comenzó a retumbar. Las paredes se agrietaron. Las luces parpadearon con violencia. No quiero estar aquí, gritó Clara. El reflejo se acercó. La tocó con una mano helada en el rostro. Entonces despierta. Clara abrió los ojos. Estaba en su cama, sudando, jadeando, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. El espejo estaba frente a ella, cubierto con la sábana. Todo parecía estar bien, hasta que notó algo. Su reflejo, en el pequeño espejo del armario, tenía un corte en la mejilla. Ella no. Se acercó lentamente al vidrio. El reflejo parpadeó un segundo tarde. Sonrió levemente, y entonces le guiñó el ojo. Clara retrocedió. Buscó una linterna. Revisó su rostro en varios espejos. Nada. Ninguna herida. Ninguna cicatriz. Volvió al espejo maldito. Destapó la sábana. Y se encontró con la habitación vacía. El espejo reflejaba un cuarto sin Clara. Sin muebles. Sin cama. Solo vacío. Y luego, poco a poco, su reflejo volvió a aparecer. Caminando desde el fondo, con paso tranquilo. Sosteniendo algo en la mano. Una vela encendida. Clara no tenía velas en la habitación. Y entonces, su reflejo habló, pero esta vez no con voz.
Las palabras aparecieron escritas, lentamente, sobre el cristal. Estoy probando tu vida. Me gusta más la mía. Y luego, apagó la vela. Clara cayó al suelo. Todo se oscureció. Un apagón. Toda la casa se quedó sin energía. Cuando la luz volvió, su reflejo ya no estaba. Solo el cuarto vacío del otro lado. Y una nueva frase en el cristal. Uno de los dos debe quedarse aquí para siempre. Clara entendió que el tiempo corría. Y que la lucha por su identidad había comenzado. Pero en ese mundo, solo uno puede ser real. Y el otro, solo un recuerdo atrapado tras el cristal. Clara no recordaba cómo había llegado ahí. Solo sabía que estaba de pie frente al espejo, empapada en sudor, con el corazón retumbando en su pecho como si fuera a estallar. La casa estaba sumida en un silencio antinatural. Ni el viento soplaba, ni las paredes crujían. Solo el maldito espejo parecía respirar. Sus ojos estaban clavados en el reflejo, pero lo que veía no era ella. Al otro lado, una versión distorsionada de sí misma le devolvía la mirada. Tenía la piel pálida, los labios partidos y los ojos vacíos, negros como pozos sin fondo. Esa cosa sonrió. Clara no. Trató de apartar la vista, de moverse, de retroceder siquiera un paso. Pero no podía. Sus pies estaban pegados al suelo, como si las sombras que salían del marco del espejo la sujetaran. Podía sentir el frío de esas garras invisibles subir por sus piernas, paralizándola, hundiéndola. ¿Qué eres?, susurró, apenas con voz. La figura en el espejo ladeó la cabeza. Sus labios se movieron, pero lo que salió fue un murmullo seco, que no venía del espejo, sino de dentro de Clara. Lo sintió en su garganta, en sus costillas, como si le hablara desde su interior. Soy lo que fuiste, lo que serás. Soy el eco de tus miedos. El reflejo de todo lo que ocultas. Clara sintió que se ahogaba. Por un instante, su reflejo le mostró escenas de su infancia, momentos oscuros, olvidados a propósito. Su abuela encerrándola en el armario por llorar. Su madre ausente. Sus propios pensamientos de odio, de miedo, de deseo de desaparecer. El espejo lo sabía todo. Pero algo dentro de ella se reveló. Con un grito desgarrador, Clara rompió el hechizo que la mantenía inmóvil. Se lanzó contra el espejo, no con fuerza, sino con desesperación. No quería escapar. Quería acabar con todo. Si esa cosa era parte de ella, entonces tendría que destruirse a sí misma para eliminarla. Pero el vidrio no se rompió. En lugar de eso, la succionó. Clara sintió como su cuerpo era arrastrado hacia el interior del cristal, como si el espejo se abriera como un portal líquido. Gritó, pataleó, intentó aferrarse a los bordes, pero era inútil. En segundos, fue tragada por completo. Y entonces, oscuridad. Despertó en una casa idéntica a la suya. Los muebles estaban en el mismo lugar. Las fotografías en la repisa. La alfombra con la misma mancha de vino seco. Pero algo no cuadraba. Todo estaba invertido, como un reflejo. Clara miró sus manos. Eran las suyas, pero no del todo. Tenían pequeños cortes, las uñas quebradas, los nudillos manchados de sangre. Corrió al baño. Se miró al espejo. Y ahí estaba ella, la versión oscura. La que la había observado todo ese tiempo. Ya no estaba atrapada. Era ella. La risa comenzó, al principio suave, luego más fuerte, hasta que se volvió una carcajada que llenó la casa. Clara comprendió entonces. No había escapado del espejo. Se había convertido en él. Ahora era parte de su maldición. Una nueva Clara ocupaba su lugar en el mundo real. Y ella estaba atrapada al otro lado. Días después, la casa fue vendida. Una nueva familia se mudó. Una pareja joven con una hija pequeña. Mientras desempacaban, la niña se aventuró por la casa, explorando. Hasta que encontró la habitación al final del pasillo. «Mamá, hay un espejo muy bonito aquí», gritó emocionada. La madre entró, sonrió al verlo y lo limpió con un paño. El cristal estaba polvoriento, pero intacto. La niña se quedó sola en la habitación por unos minutos. Cuando la madre volvió, la encontró mirando fijamente su reflejo. «¿Qué haces, cariño?». La niña sonrió, pero su sonrisa no le pareció natural. Muy amplia. Muy vacía. «El espejo dice que tú no eres mi mamá». Esa noche, la nueva madre soñó con Clara. La vio atrapada detrás del cristal, gritando sin voz, arañando la superficie desde dentro, intentando advertirle. Pero era tarde. La maldición ya se había pasado a otra alma. El espejo había elegido. Y seguiría eligiendo. Para siempre.